Muy buenos días, República Dominicana. Estamos de nuevo, como todos los sábados, en su programa Paneo Semanal, agradeciendo a Dios sobre todas las cosas por permitirnos llegar a ustedes de nuevo, trayendo las informaciones internacionales, temas de interés para todos ustedes. Aquí estamos saludando a Eliseo, que se encuentra fuera del país y que seguro que está en sintonía por las redes, por el canal RCC Media, en toda internet. También estamos en Sol 106.5 FM y en todas las redes sociales de Paneo Semanal, Twitter, Instagram y YouTube. Así que saludamos a Eliseo, que está en un compromiso profesional y que no puede acompañarnos en el estudio presencialmente. Hoy tenemos varias informaciones del plano internacional. Como siempre, comenzamos con el plano internacional. Y hemos visto que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cada vez más difícil, cada vez más alejado de una resolución pacífica. Las partes están más polarizadas, están más distantes. El presidente Zelensky de Ucrania ha estado llamando y denunciando que Rusia ya no quiere conversar y que las posiciones están completamente alejadas unas de otras. Rusia ha estado consolidando sus posiciones en el sureste, ya tiene todo el este del territorio de Donbass, Donetsk y Luján, ya está completamente bajo el control de los rusos. Mariupol, Melitopol y todas las ciudades del este y sureste ya están totalmente bajo el control de los rusos. Están ahora tomando más posiciones hacia el oeste y definitivamente que va a ser muy difícil que se llegue a acuerdo, porque lejos de pensar que Europa está tratando de acordar y de llegar a un acuerdo, Europa lo que está haciendo es radicalizando más las sanciones y las posiciones. Estados Unidos por igual, los estados y los países de Europa están llamando a ser parte de la OTAN, lo cual es una posición más beligerante todavía. Y lo que pensaba Europa y Estados Unidos que iba a hacer efecto en Rusia, que eran las sanciones económicas, pues ya vemos que no están haciendo efecto, que por el contrario, el rublo está fortalecido, está casi a los niveles de antes de febrero. Las operaciones del Banco Central de Rusia están funcionando. Ya a raíz de la recuperación del rublo, ya ha decidido bajar la tasa de interés de 20% que tenía a 17%. Es decir, se está recuperando. Los discursos de Putin señalan que la economía está fortalecida, que las empresas que estaban antes en Rusia han salido y se han ido de Rusia, pero que están siendo ocupadas por el sector local, lo cual ha fortalecido según su discurso, y están más empoderadas. De manera que este conflicto está muy lejos de resolverse. Y lo que llama la atención y es el temor del globo y de los expertos internacionales es que esta radicalización pueda llevar a una guerra nuclear, que es siempre el temor que está siempre subyacente en todo el discurso, tanto de Occidente como de Rusia. Así que vemos que eso no está funcionando. Vimos hace unos días
que el presidente Biden hizo un recorrido por Asia, visitó Japón, visitó Corea del Sur, y en este periplo que hizo el presidente Biden, alguien le preguntó, los periodistas le preguntaron, que si Estados Unidos estaba en la disposición de intervenir militarmente si China invadía Taiwán. Y el presidente Biden, de manera tácita, dijo que sí estaba dispuesto a intervenir militarmente. Obviamente que estos son lenguajes y tonos que no son acostumbrados en el lenguaje diplomático, pero trajo inmediatamente la respuesta de China diciendo que el presidente Biden estaba jugando con fuego. También la Casa Blanca se apresuró a desmentir esa aseveración del presidente Biden, diciendo que lo que estaba dispuesto era apoyar a través de ayudas y armas a Taiwán, mas no intervención directa militar, como dejó entender el presidente a la pregunta en ese contexto de ese viaje, de esa cumbre en Asia, en Japón. Pero ¿cuál fue el resultado de estas declaraciones y de este periplo que hizo el presidente Biden? Que hace 3 o 4 días, primero que Corea del Norte recibiera a Biden en su región con otra prueba de misiles balísticos intercontinentales, que es lo que Corea del Norte ha estado haciendo durante un tiempo, había detenido ya en la administración de Trump, pero que ha vuelto Corea del Norte a hacer estas pruebas de misiles balísticos intercontinentales, que son misiles, que son armas que pueden llegar a afectar a territorio intercontinental, es decir, de territorio norteamericano. Y es lo que el temor de Norteamérica es de que el norte de Corea del Norte pueda desarrollar armas con la capacidad de dañar territorio norteamericano, territorio europeo. Kim Jong-un recibió a Biden con una prueba de misil balístico intercontinental. A seguidas llega Biden a los Estados Unidos y propone en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una sanción mucho más fuerte para el norte de Corea. De manera que todos los países miembros del Consejo de Seguridad, a unanimidad, por lo regular, aprueban este tipo de sanciones, porque todos están igualmente afectados por este tipo de pruebas, pero de buenas a primeras, Rusia y China invalidan, vetan el voto unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, porque las declaraciones de Biden afectan a China. China es el principal aliado comercial de Rusia. Acaba de firmar un contrato de 50 millones de barriles de petróleo que está comprando a unos precios extraordinariamente bajos. Y entonces Rusia, que hace bloque con China, apoya el veto a Corea del Norte, una forma de demostrar poder, una forma estratégica de aliarse en bloques para negociar. Es decir, por primera vez, ante la petición de emitir sanciones contra Corea del Norte por las pruebas nucleares que está haciendo, bueno, pues ahora China y Rusia hacen bloque y ambos vetan el voto unánime para la petición de los Estados Unidos de imponer sanciones contra Corea. Es decir, que lejos de buscar avenencias entre los bloques, lo que estamos viendo es una radicalización de las posiciones y están claramente definidos dos bloques,
el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos y Europa, y que están además militarmente asociados en la OTAN, y el bloque de Rusia, un Estado definido como agresor que estratégicamente ha encontrado un consumidor, un comprador en China. China estratégicamente ha aprovechado los precios fabulosos que Rusia está ofreciendo y entonces están en bloques. Recordemos que China tiene el tema de Taiwán, el tema de que Estados Unidos apoya a Taiwán y Rusia tiene el tema de la invasión a Ucrania que se opone a Occidente, se opone a los Estados Unidos, es decir, que están claramente definidas los dos bandos de esta polarización mundial que estamos viviendo. De manera que las cosas no parecen que van a resolverse de ninguna manera. Entonces, la otra parte interesante que vemos es que Estados Unidos está metido en un proceso de declive de la popularidad de su presidente y un proceso de declive de las capacidades físicas, ¿verdad? El presidente Biden obviamente está en un proceso senil, que ya se le están olvidando las cosas, ya están diciendo cuestiones que un presidente por lo regular no dice ante entrevistas. Está siendo ayudado en cada una de sus alocuciones por la vicepresidenta Kamala Harris, pero de todas maneras el índice de aceptación del presidente Biden está cada vez más bajo y la inflación que azota a los Estados Unidos está haciendo su parte para mantener ese índice bajo, aparte de muchas otras cosas que vamos a comentar más adelante sobre los tiroteos. Aprovechamos para saludar a nuestro querido compañero José del Castillo. Bienvenido, José, a tu programa. ¿Cómo está, Luis? Y un saludo a toda la gente que nos sigue en este paneo semanal. El tema de la inflación en Estados Unidos realmente está generando eso que tú dices, pero además es una de las inflaciones más altas, o es la inflación más alta, la del año pasado, de los últimos 40 años. Y un fenómeno que no solo se da en Estados Unidos, se está dando en el resto del mundo, ¿no? Así es. Es lo que se llama el sobrecalentamiento de la economía. Los países optaron por, dentro de la crisis del COVID y la post-COVID, por incentivar la demanda interna a través de ayuda directa a las familias. En el caso de Estados Unidos, billones de dólares se dedicaron a ayuda directa no solo a las familias, sino también a la micro, pequeña y mediana empresa. Así es. De hecho, hay varios casos de personas que utilizaron estos recursos de una forma bastante pintoresca. Claro. Hubo uno que se compró una mansión y tuvo procesado. En este caso fue fraude. Sí, fue un fraude, claro. Pero hubo otro que se compró unos vehículos deportivos y también fue procesado. Y mucha gente que cogieron las ayudas a otras personas. Claro. Porque como fue masiva la ayuda, un incentivo a todas las personas, cualquier persona que tenía un Social Security, pues era pasible a recibir esa ayuda, pues muchísima gente se hizo pasar a través de robos de identidad y a través de otros mecanismos. Sí, cuando está en la oportunidad se multiplican las acciones, ¿verdad? En este caso de delito cibernético, ¿verdad? De robo de identidad y suplantación de identidad. Pero lo que quiero decir es que esa medida que en su momento fue correcta, pues ahora genera esta digamos, esta reacción, ¿no? Esta ola inflacionaria de la economía, que el gobierno norteamericano está en proceso también de ir modulando a través del aumento de las tasas de interés.
Y eso tiene un impacto no solo en otros países que están tomando medidas similares, sino en el caso de República Dominicana, que ha sucedido una situación similar. La inflación del año pasado fue el doble de la meta del Banco Central, o sea, un 8%. Y hoy, uno de los principales problemas que aparecen en todas las encuestas, junto a la delincuencia o la inseguridad, es el alto costo de la vida. Y una cosa, evidentemente, también tiene una relación directamente proporcional en la medida en que la inflación doméstica se incrementa, se encarece el costo de la canasta familiar y los ciudadanos de menores ingresos pues optan por soluciones que realmente algunos, evidentemente, incrementan el tema de la inseguridad a través de la ola de atraco, de robo y demás. Sí, sí. Y la interesante es que esta ola inflacionaria que se está viendo en la mayoría de los países, en todo el mundo, pues de alguna manera afecta a la política interna de cada uno de los países, porque la gente, cuando hay inflación, cuando hay carestía del costo de la vida, no entiende necesariamente que se trata de un fenómeno internacional, que es algo generalizado. No, y la gente no está para entender eso. No entiende eso. Y entonces, los gobiernos están para amortiguar el impacto y para generar políticas correcto. que realmente pero hay países resuelvan la situación, o por lo menos, como decía, el amortiguan. La gente no está para entender que hay un problema global. No lo entiende. Cuando hay hambre, tú no tienes nada que pensar. Ahora bien, en países como Estados Unidos, por ejemplo, cuando se da este tipo de situaciones y se va a la guerra, la gente quita la atención de la parte económica hasta cierto punto y la enfoca y dice, el problema es la guerra, el problema no es la política interna. Y entonces ahí sana, porque vemos incluso en este país como todos los problemas que estamos viviendo es producto de la guerra, producto del carecimiento de los hidrocarburos, producto de siempre medidas externas. Y entonces hay alguien a quien echarle la culpa. Siempre lo habrá. Es decir, la labor de un gobierno en gran medida es administrar crisis. No es cierto que los gobiernos asumen para administrar escenarios ideales. Ideales ni favorables. Hoy es el tema del incremento global de las materias primas. Incluso la escasez de alimentos. Sí, que está afectando a muchísimos países africanos, por ejemplo. Y en Estados Unidos, no te vayas a África, que está del otro lado del Atlántico. Sí. Vamos a Estados Unidos, que es la parte frontal de nuestra región. Es decir, nosotros somos el patio de los Estados Unidos. La leche materna. La fórmula infantil. Hubo un desabastecimiento que obligó al gobierno a tomar medidas de importación. En otros países están prohibiendo la exportación de ciertos productos. En la India se está considerando prohibir la exportación de arroz, que es un alimento un rubro, de primerísima necesidad. Si hay motivación porque se aumentan los precios, pues tú lo exportas, los exportadores tienden a exportarlo porque obtienen mayores beneficios. Y entonces los países lo que hacen es que regulan la exportación para abastecer primero el mercado local. Entonces habrá que tomar medidas y ese es el papel del gobierno. O sea, lo que pasa es que cuando no hay incapacidad, improvisación, falta de experiencia, se toman medidas que no tienen efecto o que agravan la situación. Aquí, por ejemplo, esa medida de eliminar los aranceles, ¿cuál ha sido el efecto en términos de precios? Absolutamente. No, al contrario, se está yendo a lo que muchos sectores han planteado y que se había hecho desde el inicio también en algunos rubros, a el subsidio directo a la producción. El gobierno anunció esta semana en una reunión en el Palacio Nacional con la vicepresidenta, el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, y los productores de pollo y de harina y pastas y pan, subsidio directo a estos sectores. Alrededor de 2.000 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos se va a dedicar a subsidiar las materias primas de estos alimentos. Dos alimentos que dependen de materias primas importadas y que están dentro de las que más efecto están recibiendo en términos de incremento de precios por el tema de la guerra.
El trigo. El trigo. Bueno, hay un desabastecimiento mundial de trigo producto de la guerra, porque no están, incluso la FAO, las Naciones Unidas, ha estado reclamando a Rusia que deje salir y que provea un paso, una salida del trigo fuera de Ucrania, que es uno de los mayores productores del mundo. Y la misma Rusia. Y la misma Rusia también. De hecho, Putin anunció esto hace unas semanas, que Rusia iba a tener, uno no sabe si es verdad, porque eso es parte de una guerra de información y de propaganda y demás, pero extrañamente, en medio de esta situación, que Rusia iba a tener una cosecha récord de trigo. Récord, ¿no? Sí. Así es, porque la guerra ahora... Cada día más me parece a Fidel. La cosecha récord de caña de azúcar. De caña de azúcar. Siempre, y un país muriéndose de hambre. Hay dos terrenos en donde la guerra se gana, que uno en el terreno físico y militar, y otra es en la opinión, en los medios de comunicación masivos. Y una depende en gran medida de la otra. Es decir, que nosotros hemos estado oyendo la narrativa de Occidente con respecto a Rusia, pero Rusia también tiene la propia. Y ahorita comentaba que en las últimas declaraciones de Putin ha estado diciendo que Putin tiene una de las economías más sólidas en los últimos años, producto de que la producción interna de Rusia se ha fortalecido y ha ocupado las posiciones de las empresas que se fueron. Es decir, que no tendría mucho sentido. No me parece que Rusia esté en la mejor situación económica, sobre todo con las sanciones que le han aplicado. Correcto. Gran parte de la oligarquía económica rusa, que son los que hacen inversiones locales o a nivel interno en Rusia, está también sometida a sanciones. No tiene ninguna lógica. Tienen los assets congelados. Hay una situación de crisis que se ha generado en torno a la acción bélica que Rusia ha desatado. Así que no creo que esa información... Sí, todo el mundo... Sino que la enmarcaría más bien dentro de esa guerra de que somos invencibles, nada nos afecta. Una guerra mediática que busca que Occidente busque otras formas y abandone el tema de encrudecer las sanciones. Porque lo que ha estado diciendo Europa y Estados Unidos es que va a encrudecer más, recrudecer más. De hecho, en una reunión, el primer ministro de Reino Unido con el primer ministro de Alemania, lo que se habló es que a partir de agosto va a detener completamente la importación de carbón y que así hasta final de año va a ir paulatinamente reduciendo hasta cero la importación de hidrocarburos y disminuir la dependencia que tiene Europa de Rusia. Eso es lo que se dice, lo que dijo en una reunión en la cumbre pasada entre Reino Unido y Alemania. Es decir, que lejos de buscar una solución, lejos de buscar una posición media, lo que están haciendo es radicalizándose más las posiciones, porque hay una parte mediática que influye, la parte de que si yo le doy a entender al otro que le voy a recrudecer las sanciones, pudiera incentivar a que el otro diga, bueno, pues déjame ir buscando un bajadero a esto y vamos a tratar de conciliar, pero ni Europa ni Rusia están en esas posiciones, lo que están haciendo es polarizándose más. Y vamos a una primera pausa de este programa de hoy y volvemos en breve, así que no le cambien. Paneo.